De regreso a Salud en Mesa Redonda con los naturópatas licenciados Ángel Barreiro, doctor Norman González Rivera, doctor Norman González Chacón. La Organización Mundial de la Salud acaba de actualizar la lista de elementos carcinógenos. La IARC, que no es otra cosa que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es un organismo perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, así lo ha hecho por 28 años en esta lista, pero la acaba de actualizar esta semana, refiriéndome al 31 de octubre del 2015, esta lista de elementos carcinógenos. ¿Qué nuevo hay? ¿Qué comentario les merece a ustedes? Bueno, fíjate, hay que hacer unas explicaciones, hay que explicar un poquito de esto porque esto va a estar saliendo en los periódicos. Nosotros siempre nos adelantamos a los periódicos y a los noticieros en Puerto Rico y tenemos que alertar a la población sobre los tipos de cancerígenos que se están mencionando aquí y en sus clasificaciones que están incluyendo, por ejemplo, el café, la sábila, el té, y ahí tenemos que explicar cuál café, por qué la sábila y cuál té de tantos tés que hay en el mercado. Tenemos que explicar a cuáles se refiere y es importante que se sepa esto porque cuando salga, por ejemplo, en los periódicos y en los noticieros, la gente de los noticieros siempre son morbósicos, ¿verdad? Y le gusta generar opinión pública. Sí, y les gusta crear mucho ambiente para que se siga trabajando sobre eso. Y aquí en Puerto Rico es más porque son sumamente enemigos, por ejemplo, de las cosas que son buenas y amigos de lo que es malo, porque fíjense que cuando se habló del daño que hacen las carnes, como están aquí clasificadas en este escrito también, sí, de que están clasificadas las carnes rojas y las carnes yo creo que vale procesadas. la pena, como usted señala, aclararlo a esos fines en la lámina número 13, señor director. Vamos a empezar por el criterio que aduce la Organización Mundial de la Salud a través de la IARC para clasificar estos agentes. Dice que se basa en la revisión de estudios científicos con animales y humanos y en la existencia de evidencia que relaciona un agente o grupo de riesgo con el desarrollo posterior de un cáncer. Establece una relación causa-efecto de igual manera que podríamos afirmar que viajar en un coche o bañarnos en el mar pueden ser factores de riesgo potencialmente mortal. De hecho, la IARC incluye todo tipo de agentes en sus listados, desde exposiciones en trabajos concretos hasta los propios medicamentos. Pero entonces la lámina 14 menciona un grupo 1. Hay agentes que causan cáncer y vamos a ver cómo el público cuando ve este tipo de cosas informadas, habla del alcohol, tabaco, contaminación ambiental, combustión de motores diésel, trabajo del pintor, fábrica de aluminio, píldora anticonceptiva, pescado a sal estilo cantonés, carne procesada, rayos X o gamma, y luego menciona el sol, y luego infección por hepatitis B o C. ¿Cómo se pone en perspectiva esto como agentes que causan cáncer? Porque lo mencionan como que es de una forma concluyente. Necesitamos muchos programas para explicar esto en detalle, pero yo creo que aquí lo más importante ahora es enfocarnos en los que sabemos que son cancerígenos y en explicar aquellos que la gente piensa que no lo son, como por ejemplo en el caso del pescado, que hace un rato en la misma dieta mediterránea se incluye el pescado, claro. Cuando lo estamos leyendo, pero aquí entonces te lo ponen como un cancerígeno. Vamos a esa lámina, a la lámina 14, que es donde empieza la clasificación de los 118 agentes, señor director. Y está ahí el alcohol, el tabaco, la contaminación ambiental, la combustión de motores diésel, el trabajo del pintor, la fábrica de aluminio, la píldora anticonceptiva, pescado, carne procesada. La carne procesada, los rayos gamma, el sol, la infección por hepatitis B o C. Después sigue el próximo grupo, ¿verdad? Que es la combustión de biomasa. Ahí están las carnes rojas. El DDT, la infección por malaria, turnos de noche,
que nosotros hemos hablado también de eso. Tanto que hemos Estos hablado son de eso. probables, pero fíjate que está Los el grupo de esteroides, probables. Las estufas al carbón, trabajo en refinería, freír en altas temperaturas, trabajo del peluquero y sigue posiblemente grupo 2, causan cáncer. Los móviles, la sábila, el polvo de talco, la naftalina, el plomo, el café, la gasolina, el trabajo industrial textil, trabajo de bombero, carpintero, Apareció el café ahí, doctor. trabajo en Sí, imprenta. sí, sí. Aparece el café como que posiblemente causan cáncer. Ujú. Y no clasificados como causa de cáncer, ¿verdad? No ha habido forma de clasificarlos. Está la cafeína, el paracetamol, el hollín, el petróleo, la pintura, trabajar con cuero, los campos magnéticos, el té, cierto tipo de té, ¿verdad? Tinte para cabello, sacarina, combustible de aviones, luz fluorescente, y hasta probablemente no es causa de cáncer, pero se está considerando pues las telas sintéticas como del nilón. Del nilón. Ujú. Fíjate que hay una lista larga que tenemos que analizarla individualmente. Vamos a la número 1 de nuevo, porque O sea, necesitamos... la 14. Sí, la que es la lámina laminilla 14. La lámina 14, que es el grupo 1, agentes que causan cáncer. Porque ahí en ese primero, pues tenemos que ver todo en su justa perspectiva. Hay algunas cosas de estas, ¿verdad? Que lo que los hace cancerígenos es la forma en que se prepara y no es realmente el hecho de que el producto en sí sea cancerígeno, como lo es, por ejemplo, el caso del café, que lo estuvimos viendo ahora en esa última laminilla. Esa está en la... Pero vamos a tomar el pescado, ¿verdad? El pescado, porque el pescado, que como lo vimos en la dieta mediterránea, se suponía que era el sustituto a las carnes rojas en términos de que sea menos dañino. Nosotros que sabemos, ¿verdad? El efecto, por ejemplo, del pescado sobre el organismo, porque es un animal que está muerto y que está en descomposición y que no contribuye en nada a la salud de la gente, pues, pero claro, es menos malo siempre, por ser del mar nada más, es menos malo que el hecho de que las carnes procesadas rojas y de otros componentes de la alimentación que son mucho más cancerígenos y mucho más dañinos y que está también comprobado científicamente de que eso es así. Por lo tanto, tenemos que en el análisis ser comedidos y ver por qué se incluye al café y por qué se incluye a la sábila. ¿Ves? En la sábila lámina también número, está ahí. fíjate, en la lámina número 20 nos da esos que ya es la lista de elementos cancerígenos. Esa es la lista de elementos cancerígenos. Tenemos a la izquierda la carne procesada, la carne roja, la exposición a la radiación ionizante, el sol y camas solares, contaminación en hogares, contaminación ambiental, exposición ocupacional, el alcohol, el tabaco y los agentes infecciosos. Fíjate, los agentes infecciosos en la clasificación de más causas probablemente de cáncer, o sea que van ahí en orden ascendente de casos identificados. Pero yo insisto en que para hablar, para ofrecerle esto al público, se requieren muchas explicaciones. Porque, Claro. por ejemplo, ponemos el sol ahí El sol, en ese exacto, grupo. iba a comentar el sobre sol. eso. Porque Entonces, la explíqueme fuente- cómo, la o sea, cómo fuente es que de el vida sol del causa planeta. No. Existen muchísimos estudios ahora, claro, tal vez no hayan sido considerados por la Organización Mundial de la Salud, pero existe suficiente evidencia de que relaciona que el uso de bloqueadores solares es realmente lo que induce el cáncer de la piel y no la exposición al sol. Oiga, decirle a la gente de Puerto Rico que trabajó la caña, trabajó el café, trabajó la agricultura por siglos. Y de cáncer No se sabía nada de cáncer. No se conocía ni el cáncer tan Y ahora siquiera. venir a decirle a la gente que la exposición al sol es motivo o una de las posibles causas de riesgo para contraer el cáncer es decirle a la gente que se queden en la casa y no salgan. Lo No, pero mismo- entonces se lo está mi- dando también... Cuando los bloqueadores solares tienen noticia, decenas de compañero. químicos. Sí. Se está dando la noticia que la gente que entonces no se expone al sol están deficientes de vitamina D y entonces Sí, que los esto puede winter- ser un los winter riesgo- blues. Esto puede ser un riesgo también para la formación de tumores. Bueno, eso te Porque- digo. Para Lo otras que pasa- enfermedades lo como que la pasa es depresión. que se considera esto en un aislado donde no se ve,
Por ejemplo, esa gente que se sobreexponen al sol también, ¿qué tipo de alimentación lleva? ¿Qué sustancias hay acumuladas en su tejido graso? Que son las que muchas veces crean la interacción de los rayos ultravioletas en esas acumulaciones y hace que se degenere la célula. Pero claro, lo ponen ahí como una causa de cáncer. Y las camas de sol, solares, que son estos sitios, estos centros donde la gente está yendo a tomar baños artificiales supuestamente claro, de sol para... A tono con lo que está diciendo, para broncearse. Vamos a esa lámina, que es la lámina 20, señor director. O sea, es que la función, no sé si es un problema de la función tipográfica periodística o es la información tal como sale. La primera que dice, elevado consumo de carne procesada. Y la segunda que dice, elevado consumo de carne roja. Observen cuál es la similitud en ambas. ¿En qué es elevado? No, ¿en qué es elevado? O sea, el problema no está diciendo que el problema sea la carne procesada, no está diciendo que el problema sea la carne roja en las primeras dos, es el elevado consumo de una y otra. Entonces, cuando llega al sol, pues no discrimina, es simplemente el sol. O sea, el sol causa cáncer. No lo cualifica. La elevada exposición la al elevada, sol. la exagerada exposición al sol. Lo mismo que la elevada exposición a radiación ionizante. Sí. Oye, pero es que ninguna tiene que ser elevada. Si la persona se expuso a la carne roja, a la carne procesada, ya de ahí en adelante, a la radiación, a la contaminación en el trabajo, al sol, exposición ocupacional, alcohol y tabaco, que hay gente que están expuestos a todo eso, pues obviamente va a haber un riesgo mucho mayor mientras... En la suma de todas esas exposiciones. La suma de cada factor. Es aditivo, se suma y entonces acumulativo. Al ser aditivo es acumulativo y al ser acumulativo a la misma vez es proactivo porque entonces automáticamente se está produciendo el daño directo de la suma total de todos estos elementos que van a incidir en una creciente aumento, por ejemplo, de cáncer. Y una persona que se preocupe por la forma de alimentarse, aún exponiéndose a algunos de estos elementos, como lo sería, digamos, el sol, la radiación ionizante, el sol y todos esos factores. Y una persona con mucho menor. Mucho menor el efecto y pudiera no sentirse. Bueno, esto es Salud en Mesa Redonda. Regresamos para nuestro segmento final.